Y me pregunto yo en este día si podremos entender que no hay lugar más alto, no hay lugar alguno que pueda ser más especial, más importante que estar en la presencia de Dios en oración. Cada uno de nosotros hemos experimentado tiempos de oración, unos más profundos, unos estamos caminando en ello, aprendiendo, otros todavía no conocen ese aspecto de la vida cristiana a cabalidad. Pero el Señor no las ofrece, no es opcional, es un mandato. Y quiera el Señor que trabaje en nuestras vidas y nos muestre ese interés, nos muestre esa responsabilidad que tenemos como cristianos de tener esos tiempos de comunión con Dios continuos. La Biblia nos habla de orar sin cesar. Quiere decir que es posible que podamos tener una vida de oración sin cesar, de diferentes formas, diferentes maneras, aun cuando estemos haciendo cosas, estemos trabajando. Pero ciertamente es una disciplina espiritual, es un medio de gracia, es una forma que Dios nos llama a intimar con Él, a tener comunión con Él. Y no hay mejor lugar que ese, el que podemos estar en su presencia, en conversación con Dios. Recuerdo cuando me convertí al Señor, no sabía nada. Yo me convertí y no entendía lo que estaba pasando en mi vida. Tenía 17 años. Y recuerdo que empecé a ir a una iglesia, empecé a aprender de lo que era llevar una vida cristiana, una vida con Dios. Y recuerdo que se hablaba mucho de la oración, se hablaba mucho del estudio de la palabra. Empecé a ir a reuniones de oración en la iglesia, pero no entendía. Yo decía, ¿qué yo digo ahora? Si me dicen que yo ore, porque yo no sabía orar. Y así con el tiempo, poco a poco, mientras más conocía la palabra, aprendí a orar poco a poco. Y recuerdo que muy difícil para mí usar palabras, tener palabras para expresarlas en voz alta en una reunión, en un círculo de oración. Y recuerdo que también escuché todo tipo de oración, todo tipo de oración. Cada persona se expresaba de la forma que creía conveniente o como Dios le dirigía. Oraciones cortas, oraciones más largas, oraciones de clamor, oraciones de súplica, oraciones alegres, de victoria. Incluso escuché oraciones de regaños, oraciones que yo decía, pero ¿cómo? Bueno, Dios estaba trabajando en cada una de las personas que entendían cómo debían orar. Y en esta tarde, lo más importante que yo quisiera traer en este mensaje es que Dios requiere de nosotros en la oración que tengamos un correcto, una correcta forma de orar, de mente y de corazón. Que seamos humildes cuando nos acercamos al Señor y que sea en forma sincera delante del Señor, despojándonos de nosotros, pidiéndoles que Él tenga misericordia y que nos ubique en su presencia y que transforme nuestras vidas. La oración es un medio de transformación para cada cristiano. Es un proceso de transformación donde Dios trabaja. ¿Qué mejor lugar que ser transformados por Dios en esa comunión de oración, de conversación con Él? Y quisiera que me acompañaran en la lectura de la palabra. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18, de los versos 9 al 14. Es una parábola, sabemos que es una enseñanza espiritual, como ya hemos estudiado en otras ocasiones en los estudios bíblicos y en la iglesia. Y esta parábola trata de dos personas orando de forma muy diferente y cómo vamos a aprender de ellas en este día. Dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 18, de los versos 9 al 14, de la siguiente forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
Se refiere Lucas hablando de Jesús, enseñando la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Hay 2 puntos principales en esta parábola, que es una enseñanza espiritual de Jesús. Además de que menciona este capítulo 2 parábolas, que ya una de las parábolas ya las estudiamos en un estudio bíblico de la viuda. Luego menciona la otra. Estas parábolas van juntas, pero quisiera solamente hoy hablar de la parábola del fariseo y el publicano. Pero nos insta a orar sin cesar y no darnos por vencidos. Sin embargo, en esta parábola en específico nos habla de que debemos orar con la actitud correcta, de mente y de corazón. La humildad es imprescindible cuando vamos a su presencia en oración. También otro punto que quiero que tengamos en cuenta es que Jesús no quiere que confiemos en nosotros mismos y que pensemos de los demás como personas que no tienen valor alguno. Amén. Entonces, el libro vamos a hablar un poco del escritor del libro, que es Lucas. Lucas está relatando esta parábola de Jesús. Lucas era griego, era médico de profesión y era predicador, era un proclamador del camino de la salvación a Jesús y era colaborador de Pablo. En otras palabras, Lucas era un médico misionero. ¿Qué nos habla sobre el propósito de este libro? Hay 3 propósitos básicos que podemos entender cómo es que Lucas trae esta parábola de Jesús y por qué. El propósito inmediato de este libro era poner en las manos de una persona que era altamente estimada por Lucas. Esta persona era Teófilo, que significa amado por Dios, y quería entregar un relato exacto de los asuntos de Jesús, para que esta persona y el grupo, el pueblo, tuvieran bienestar, recibieran fortalecimiento en su fe. También Lucas estaba escribiendo en defensa de la religión cristiana contra ataques que había en ese tiempo, en ese momento. El propósito intermedio es que también Lucas quería instruir a los líderes, quería fortalecer la fe para que fueran buenos investigadores de las escrituras, para que recibieran una buena instrucción acerca de la redención de Jesús, de la doctrina de Jesús y de la ética cristiana. Entonces, básicamente, este evangelio está con el fin de corregir conceptos equivocados a aquellos que eran nuevos. Él se preocupaba porque los nuevos entendieran bien la doctrina de Jesús. Y el propósito final de todo el libro es alcanzar a todas las naciones para el Dios Trino revelado en Cristo. Entonces, Lucas escribe entendiendo ese propósito que ya mencioné, y menciona la vida de Jesús, la enseñanza de Jesús y en específico esta parábola. ¿Quién era el fariseo? Era una persona religiosa, era una persona bien observante, fiel de la Torá, de las escrituras de los judíos. Pertenecía a una élite religiosa, era un grupo conservador del judaísmo, muy conservador del judaísmo, y afirmaban las mismas cosas que Jesús decía y los discípulos afirmaban. Pero eran personas muy estrictas en esa observancia de su religión. Eran muy admirados, eran muy respetados por la mayoría del pueblo. Pertenecían al Sanedrín, que era un organismo legislativo y judicial de Israel.
Entonces, ¿quién era el publicano? El publicano era un arrendador de los impuestos o de las rentas públicas, de las minas del Estado de la antigua Roma. En la antigua Judea había una persona judía que era contratada por Roma para cobrar los impuestos del imperio. Estas personas eran bien odiadas por los judíos porque los habían considerado traidores a la patria, ya que trabajaban, extorsionaban y estafaban al pueblo. O sea, los publicanos no tenían muy buena reputación en ese tiempo. Sin embargo, Lucas menciona esta parábola, esta enseñanza de Jesús para traer lecciones de humildad. Para comenzar, vamos a ir versos muy rapidito, en breve, para que podamos entender un poco y entrar en ciertos aspectos de la parábola. Había una conexión en los fariseos que se consideraban muy justos. Ellos se justificaban en todo lo que hacían, porque ellos llevaban la religión muy, muy al pie de la letra. Y eso traía como consecuencia menosprecio a otras personas que no eran como ellos o no pensaban como ellos. Claro, si una persona se da crédito, se siente grande, se siente enaltecido, pues obviamente los que están al lado pues son menos. Tienen la tendencia a ver a las personas con menosprecio, y eso le pasaba a los fariseos. Dice la palabra que 2 hombres entraron a orar. Pero esos 2 hombres no entraron al templo a orar de la misma forma. Había una actitud muy diferente en sus corazones. El fariseo subió a orar, pero no oró. Él lo que hizo fue orar consigo mismo, orar a sí mismo, hablar de sí mismo, lo cual no es una oración de intimidad con Dios, no es una oración auténtica que como Dios quiere que nosotros oremos. Repitió cosas, se refirió a sí mismo en 5 ocasiones. Es posible que en muchas ocasiones nosotros oremos de esa forma, ¿sabes? Sin darnos cuenta. Estamos orando a nosotros mismos. Quizá inconscientemente, pensando en nuestras necesidades nada más. Entonces se pierde el concepto o el orden a lo que vamos a orar a Dios. Porque estamos quizá envueltos en una vida no agradable a Dios, o estamos demasiado aturdidos. Y pudiera ser que eso nos llevara a una oración incorrecta con un corazón incorrecto. Sin embargo, en ese momento que vayamos a Dios, Dios va a trabajar en nosotros si nosotros cambiamos esa actitud. Era como decir, hágase mi voluntad, no que hágase tu voluntad. Él estaba contento con quién era, cómo pensaba, muy lejano a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos enseña. Él decía, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Se comparaba con otras personas. Tenía un concepto muy alto de sí mismo. Para muy fácil decir que el próximo estaba mal y no él. Sin embargo, lo que nos dice Filipenses capítulo 2, verso 3, de la siguiente forma nos aclara que es una conducta errónea. Dice la palabra, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Uy, qué fuerte esa palabra, ¿no? Que debemos considerar a nuestro prójimo superior. Son palabras fuertes, que son muy contrarias a lo que nosotros vemos hoy en día, a lo que escuchamos hoy en día, en los diferentes ámbitos sociales, políticos, económicos. Escuchamos todo lo contrario. Todo el mundo quiere ser el mejor y el más importante. Otra versión dice, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo. Fuertes palabras de Jesús. Seguía el fariseo hablando de que yo no soy como este publicano, o sea, pensando en la reputación que tenía el publicano.
Sigue mencionando todo lo que hacía, el ayuno, que daba diezmos. En ese tiempo los judíos acostumbraban a ayunar 2 veces en la semana, porque creían que Moisés había subido al monte Sinaí a recibir la ley en esos días. Entonces ellos querían cumplir esa ley para ellos. Incluso añadían otros días de ayuno, y ellos lo que hacían era que muchos de ellos se iban a los lugares, a los mercados, y denotaban que estaban ayunando, se emblanquecían los rostros, leí un comentario, y aparecían con ropa sucias, o sea, estoy ayunando, querían denotar la imagen de una persona que estaba ayunando. Todo un evento, ¿no? Toda una escena para ellos mostrar lo que tenían en su corazón. En otras palabras, el fariseo utilizaba la oración para autojustificarse y para acusar a los demás de sus pecados. Sin embargo, la oración es todo lo contrario. La oración es un tiempo donde el único grande que nosotros podemos reconocer es Dios, y no hay ningún hombre grande, es Dios. La grandeza se le atribuye a nuestro Dios. Es un tiempo de activar el favor, el perdón. Es un tiempo de pedir por misericordia en favor de los demás y no acusar a los demás. Una de las cosas que se menciona en esta actitud del fariseo es que era un acto de autojustificación, era un acto de engaño, autoengaño. Y Dios detesta eso, Dios detesta la hipocresía, Dios detesta aquello que no sea sincero y verdadero. En ocasiones pudiéramos estar orando de esa forma sin darnos cuenta, o quizás entendiendo que es así, que no queremos ver las faltas, no queremos ver situaciones o cambios que deben haber en nosotros internos, y seguimos actuando, seguimos justificando cosas que no podemos justificar delante de la presencia de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo que hay en nosotros nos ayuda a salir de esa autojustificación o de ese autoengaño, si es que está siendo ocasionado. Una forma de evitar quizá ese autoengaño que a veces entramos en ocasiones o confusiones es que nos hagamos un examen de conciencia cada cierto tiempo y le pidamos al Señor directamente en oración: Señor, muéstrame cómo estoy, muéstrame esas áreas grises que siempre van a haber, unas más, unas menos. Pero muéstrame esas áreas grises, esas áreas oscuras que han controlado mi vida espiritual, mi vida interna contigo, y que me están dañando mi relación contigo. Y le pidamos al Espíritu Santo que nos traiga luz sobre esas áreas grises. A veces son pecados, a veces son faltas, a veces son debilidades, a veces son flaquezas. Estamos luchando con nuestra vida espiritual. Y le podemos pedir al Espíritu Santo que nos muestre sinceramente, que nos alumbre, que nos dé luz acerca de cómo está nuestra vida con Él. Y Él lo va a hacer, Él nos va a hablar, nos va a mostrar, nos va a incomodar y nos va a llevar en ese tiempo de oración nos va a llevar a un restablecimiento de comunión con Él. Porque por eso Jesús murió en la cruz de Calvario. Él está intercediendo continuamente por sus hijos, por aquellos que no le conocen también, para ser restablecidos y renovados cada día. Sin embargo, en el otro lado, la oración del publicano estaba... El fariseo se acomodó cerca del lugar donde tenía que ir, pero el publicano se mantuvo alejado. Se sentía tan mal. El publicano dice que no quería ni siquiera abrir los ojos, estaba tan avergonzado y se golpeaba el pecho continuamente. No era solamente una vez, era continuamente que se estaba golpeando el pecho porque entendía que estaba mal, que su corazón estaba mal delante de Dios. Y entendía que no había poder alguno en él, que dependía de Dios, que necesitaba la gracia de Dios para poder recibir perdón. Qué comparación esas frases y esas palabras tan elocuentes del fariseo, una oración tan larga que hizo, sin embargo tan pocas palabras del publicano, que de hecho en el idioma griego son menos palabras. Él no podía ni hablar casi.
viniendo delante de la presencia del Señor, entendiendo y diciéndole sinceramente, aquí estoy, soy pecador y te necesito. O sea, no depende de mi fuerza, no tengo poder alguno, eres tú, Dios, el único que puedes hacer la obra en mí. El publicano se sentía muy mal, se sentía peor que todos los demás. Pedía misericordia. Se sentía el peor pecador de todo el mundo. Entendía la culpabilidad que tenía. Era como un sacrificio expiatorio. Estaba buscando ese perdón, esa redención para ser libre, para ser una nueva persona, para poder entrar en la gracia de Dios. Entonces dice la palabra, después que escucha Dios la oración que enseña Jesús, este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. La justificación del publicano fue inmediata. Él humildemente vino delante de Dios sobre ese acto de pedir perdón y fue justificado. No se ganó su justificación, ni tuvo un tiempo de prueba. Sencillamente fue justificado cuando él vino con corazón contrito y humillado a Dios. Por la misericordia de Dios fue justificado, por ese sacrificio de Cristo en el Calvario. Simplemente oró con toda su alma, con todo su espíritu, con todo su cuerpo. Dios se propició a mi pecado. Luego dice las Escrituras, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo se acercó a Dios con una actitud de ser exaltado él mismo. El publicano se acercó a Dios en humildad y en sinceridad de corazón. Y la verdadera humildad es simplemente ver las cosas como son. Ser transparentes, aceptar nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de ayuda continua. Es necesario que nosotros veamos con esa necesidad de Dios continuamente. No ganamos nada al venir a Dios con una mentira de orgullo, de vanagloria, de engaño, de nada. ¿Para qué si Dios lo sabe todo? Por eso también dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Proverbios 3:34 dice, ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5 dice, asimismo, vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Quiere decir que nuestra comunión con Dios y nuestra comunión como iglesia, nuestra comunión con los vecinos, con nuestras familias, nosotros entramos en esa comunión con Dios y Él nos imparte de esa humildad y también tenemos humildad con los que están a nuestro alrededor. Esta parábola, en conclusión, retrata la actitud de dos personas orando. Una de ellas es un religioso, pero no tenía ni siquiera idea de lo que era realmente la oración. Utilizó ese acercamiento para dar un discurso de lo bueno que era, justificándose. El otro conocía el recurso de la oración y lo utilizó en forma sabia, en forma sincera, aun cuando no era parte de la religión establecida de ese lugar. En este mes que hemos estado enfocando la oración, en las prédicas, en los estudios bíblicos, Dios nos ha estado hablando de la importancia de la oración. Es necesario entender que nuestra vida de transformación depende de Cristo en nosotros y Él utiliza esos medios de gracia que son disciplinas, son puentes. Y en esta ocasión que estamos hablando es el de la oración.
tan importante para que nosotros recibamos esa transformación de Dios. La oración es un recurso, un medio, una disciplina, es un puente, es una forma que Él nos acerca, se acerca a nosotros nos acercamos a Él para conectarnos en una atmósfera, en un mundo espiritual que es de comunión, que es de dependencia, que es de humillación, que es de entrega, es de agradecimiento, es de súplica, de la forma que sintamos en ese momento orar. Pero es una conexión con el Padre Celestial, tan divina, tan hermosa, tan profunda, que es la única forma de que nosotros realmente podemos conocer a Dios y crecer. Ahora, la pregunta para nosotros hoy es la siguiente. ¿De qué forma nosotros estamos orando a Dios? ¿Estamos orando con sinceridad de corazón? ¿Nos estamos acercando a Dios con humildad, esperando tener una relación sincera con Él, utilizando ese tiempo de oración? Yo digo, pero es que si Dios sabe todas las cosas, de verdad que es una tontería estar inventando cosas que Dios ya sabe. O sea, no hay otra forma de acercarnos a Dios en oración si no es con sinceridad, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él lo sabe todo. Así que mejor es que nos unamos al corazón de Dios en oración y dejemos que el Espíritu Santo a través de ese medio trabaje con nosotros, hable a nosotros, trabaje con nuestra mente, trabaje con nuestro corazón, nos acerque a Él. Seremos personas que son las personas que Dios quiere que seamos en un proceso. No estoy hablando de personas perfectas, estoy hablando de personas humilladas delante de la presencia de Dios, buscando de corazón su presencia, su poder, disfrutando de ese privilegio de poder hablar con Dios, de que Él nos hable, para que se cumpla el propósito en nuestras vidas y se cumpla el propósito del Evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación a otros que no le conocen y otras personas puedan conocer y entender a Dios, arrepentirse, clamar y llegar a esa relación profunda con Dios donde entiendan que tienen a Dios y tienen la oportunidad de hablarle y de recibirle. Como último, quiero decirles, hermanos, seguiremos instando a la oración. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa, un creyente que ora es un creyente maduro que crece, que entiende los propósitos de Dios en su vida porque en oración Dios le habla. Y en estos tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, como consejo pastoral, incrementemos nuestro tiempo con Dios. Enfoquémonos en la oración, porque los tiempos son duros. Podrán estar las cosas ocurriendo a nuestro alrededor. Estaremos emocionalmente y físicamente presionados por muchas cosas que estén ocurriendo. Retos, pruebas, cosas terribles quizá o menos terribles, lo que nos toque pasar. Sin embargo, hay un lugar interno con Dios, que ese lugar de intimidad con Dios nos va a dar paz y nos va a dar descanso y nos va a dar dirección hacia dónde vamos y qué hacer. Esas son sus promesas porque Él nos va a guiar en el tiempo que estemos aquí, porque nos promete una vida eterna. Quiere decir que sabemos lo que nos va a pasar luego. Así que, ¿por qué no estar en paz y en descanso y en comunión con Él mientras este mundo se desborda de tantas y tantas cosas que muchas de ellas no podemos controlar? Oremos en esta noche, en este día, para que el Señor nos provea de ese espíritu de oración, ese bautismo de amor y de humildad, para que podamos estar conectados con el Padre a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén.